Mari Maripu Chilcatufe, el sufijo le. Podemos decir del sufijo le que expresa estado transitorio, marca un carácter estativo del verbo, sea esto un estado, situación o condición, versus un estado de acción, en que el sujeto está haciendo o haciendo suceder una acción. Se considera como presente continuo y el contexto marcará su prolongación. Otros sufijos también marcan el presente continuo en mapudungún, pero a diferencia del sufijo le, tienen un carácter permanente versus uno transitorio y un carácter de estado de acción versus un carácter estativo. Como resumen, entonces el sufijo le marca estado transitorio, tiene un carácter estativo y de tiempo presente continuo. Estos caracteres se pueden distinguir haciendo una lista y viendo el patrón a seguir. Veámoslos. Tenemos esta lista de adjetivos y verbos. Come, bien, weza, mal, kufi, apretado, pultru, colgado, anun, sentarse, monien, vivir, trepen, despertarse, wichun, apartarse o separarse, wichan, levantarse o ponerse de pie. Quedando Kmelkalen, estar bien, Huezalcalen, estar mal, Kufilen, estar apretado, Pultrilen, estar colgado, Anulen, estar sentado, Muñelen, estar vivo, Trepelen, estar atento o despierto, Huichulen, estar aparte o separado, Huichalen, estar de pie. Notar que el sufijo le viene a continuación de una vocal. En este caso, como el K, A, I, U, A. Distinto es cuando la raíz del verbo o palabra termina en una consonante. Veremos ese caso. Una de las situaciones complicadas y difíciles del chilcatufe para llegar a comprender el sufijo le es la función que cumple para marcar la estatividad del verbo a la hora de conjugarlo. Lo podemos ver y apreciar mejor en esta lista de traducción. En este caso, el sujeto u objeto está bien, está mal, está apretado, está colgado, que distinto es colgar un objeto. Aquí el objeto está colgado, está en esa condición. Estar sentado, estar vivo, estar atento, estar aparte. Y distinto es apartar. La acción se dirige a un otro. En este caso, está en esa condición el objeto o los objetos. Estar aparte, estar separado. Y estar de pie. Ejemplos en oraciones. Quiñe. Pachantu kmel calentaña mual ketao meu. Hoy día estoy bien para ir a trabajar. Al trabajo. Epu. Chipukawel wechulengen mansun meu. Los caballos están separados de los bueyes. Chitrapi pultrilei. El ají está colgado. Chitrarin kufilei. El atado o nudo está apretado. Como habíamos dicho, cuando el sufijo le está precedido de una consonante, adquiere la forma de cle.
tenemos acá una lista de verbos y adjetivos en los cuales terminan en consonante a la hora de extraer su raíz. Recordar que para extraer la raíz, en el caso de los verbos que terminan en N y sexta vocal, U, se les suprime la N en la sexta vocal. Kuchanun, enfermarse. Kuchan. Kusaun, trabajar. Kusau. Mucham, Weñang, en este caso, esta K se va a fusionar con la K de Kle. Ayu, Kulfun, como adjetivo, se ocupa entero. Tung, Kmesuam, Chumau. Como podemos observar, U, M, N, E, consonante, 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 consonante y consonante. Quedando, Kuchan Klen, estar enfermo. Ksau Klen, estar trabajando. Mucham Klen, estar doblado. Weñan Klen, estar triste. Ayu Klen, Kulfun Klen, Tung Klen, Kmesuam Klen, Chumau Klen. Excepción que puede observar el estudiante, o caso especial, es el caso de la conjugación Ksau Klen, en el cual se entiende que el sujeto está realizando una acción. Pero en este caso en Mapudungun apela a el estado de trabajo, ya que si queremos conjugar en que se le está trabajando a alguien, a un tercero o a otro, la forma kle desaparece y aparecen otros sufijos, los cuales veremos en videos posteriores. Ejemplos en oraciones. Fachant quiñe, fachanto, kuchanklen, feimeo melen tañiruca meo muten. Hoy día estoy enfermo, por eso estoy en mi casa no más. Epu. Fei ksao klei willimapumeo. Él o ella está trabajando en el sur, en la tierra del sur. Kla. Tañilama mucham klei. Mi frazada está doblada. Feimuten puchilcatufe, peucleain.